Hoy muchas familias están preocupadas por cómo acompañar a sus hijos en los aprendizajes más formales como son aprender a leer y escribir. Ahora que no se encuentran físicamente en las escuelas, la gran pregunta es, ¿cómo crear espacios en el hogar que promuevan la literacidad? Yo soy Patricia Quevedo, educadora y gerente de Anidare. Anidare es una empresa social de arquitectura educativa dedicada a crear espacios en el hogar y la ciudad que puedan promover el aprendizaje integral y la convivencia saludable. En nuestra sección de diálogos de Espacio Educador, hoy conversaremos sobre lo importante que es trabajar la literacidad en la vida cotidiana y cómo crear espacios de investigación para aprender los códigos culturales desde los diferentes lenguajes que usan los niños para comunicarse. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio, a otro espacio de diálogo en esta plataforma Espacio Educador. En esta oportunidad contamos con la compañía de Mónica Matos. Mónica es maestra de educación inicial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene más de 13 años de experiencia en el campo educativo, tanto a nivel público como privado. Actualmente ella es coordinadora pedagógica en Nido, bueno, ha sido coordinadora pedagógica en Nidos por más de 6 años y es cofundadora de M&M, que es una consultora de arte y pedagogía que ella dirige junto al taller de viajero, El Viajero de Mingo, ¿verdad? Y bueno, también pueden acceder a sus redes. Ella también actualmente dicta capacitaciones a públicos diversos. Bueno, bienvenida Mónica y un placer tenerte en este espacio. Gracias, Patricia, por la invitación. Feliz de aportar un poquito también a la educación, que creo que nos toca ahorita con toda esta coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Un poco difícil para todos, en especial para los papás. Sí, exactamente, exactamente. Justo este espacio ha sido pensado para las familias y educadores, en principio, para quienes ahorita están con el gran desafío de poder construir nuevos escenarios educativos para los niños, ¿no? En todos los sentidos. Y un poco lo que queríamos conversar contigo desde tu expertise, desde tu trayectoria, es justamente sobre la literacidad, ¿no? Que seguramente muchos padres de familia lo conocen como el aprender a leer y escribir, que ahora es una preocupación también que se suma a las familias porque sienten de que sus niños no están yendo al nido, a la escuela, no saben si es suficiente lo que ellos les pueden entregar en los hogares para que ellos, los niños desde el nivel inicial, desde muy pequeñitos, puedan ir construyendo justamente eh, todas el interés principalmente, la motivación y también todo lo que se necesita, las competencias, los conocimientos para poder acercarse a la lectura, a la escritura a través de la literacidad. De repente, Mónica, ¿nos puedes contar un poquito en qué consiste la literacidad? Sí, a ver, les voy a contar. La literacidad es un concepto mucho más amplio que saber leer y escribir, ¿no? Empezando por ahí. Se necesita de varias habilidades que el niño consigue de manera natural y cotidiana dentro de su espacio, el primer espacio educativo que es la casa, y luego ya en espacios educativos letrados como en cualquier institución, que puede ser una ludoteca, un nido, una escuela, ¿no? El niño se va acercando al mundo de las letras a través del juego de roles, a través de ver que mamá y papá están escribiendo algo, ver algunas revistas, enciclopedias y sus mismos cuentos dentro de su cuarto, ¿no? Entonces los niños se acercan a un concepto de literacidad reconociendo que son medios que nos van a comunicar socioculturalmente con otros. ¿Qué quiere decir esto? Si bien tenemos esta idea de que tenemos un sistema convencional, del que todos entendemos, porque por algo leemos y escribimos en castellano, los niños saben que hay códigos y letras y símbolos que representan algo. Entonces la literacidad para ellos son estas señales que ellos van entendiendo y detectando sin siquiera saber leer de manera convencional. ¿Qué quiere decir esto? Yo veo un anuncio de una revista, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues el comercio. Entonces el niño dice, ahí dice el comercio, pero no necesariamente es que sepa leer del sistema convencional que cada una de las letras suenan de una manera particular, sino por el contrario, lo que él hace es una lectura global, es la imagen lo que a él lo ha cautivado, porque es algo que está cotidianamente en casa.
podría ser que papá lo está leyendo todos los domingos, o va al kiosco a comprar con mamá y mamá reconoce que es ese comercio y el niño también reconoce el logo. Entonces, de esa manera el niño se va acercando a este mundo. ¿Para qué? Para conseguir habilidades que nos unan, porque luego todos vamos a leer y escribir de una sola manera, en la que nos podamos entender. Por eso es tan importante que el niño se acerque de manera cotidiana en casa. Y hoy en día, que no tenemos ese espacio letrado, como el nido, en donde podíamos tener los carteles, las letras y todos estos registros del mundo letrado, es importante que en casa podamos ayudar a los chicos a conseguir un medio letrado. Nuestra casa puede ser muy linda estéticamente y no hay carteles, no hay letreros. Entonces es lindo poder hacer con los papás actividades donde yo puedo rotular mi nombre en la puerta de mi habitación, o puedo poner letreritos al sofá, a la puerta, al espejo, o puedo clasificar los vegetales también con letreros, pero el niño le encuentra una intención. Por eso digo que es algo más que simplemente leer y escribir como planas, sino que tengo una intención comunicativa detrás. Así es. Qué importante lo que comentas, porque esta intención comunicativa no se aprende solo en la escuela, es algo que se va construyendo, ¿no? Reconociendo que los niños son justamente constructores de su aprendizaje, del conocimiento, se va construyendo desde muy tempranas edades, ¿no es cierto? Y no se da solamente en el nido, cuando entra el nido, cuando entra el colegio, sino se da justamente desde el hogar. O sea, ya los niños pueden tener acceso de una manera un poco informal, y de hecho es bien importante, de la manera como lo comentas, que las familias puedan involucrarse en estas actividades, ¿no? Y sobre todo entender que ellos son agentes importantes de que los niños se sientan siempre motivados a poder hacer estas conquistas que son culturales finalmente, ¿no? Estos códigos. Está revisando los resultados de la evaluación censal de estudiantes del año pasado, del 2019, la que se aplica, ¿no? Todo por el Ministerio de Educación. Y es muy interesante porque los resultados arrojan que en segunda de primaria, solo el 37% de niños ha logrado un nivel satisfactorio, y es increíble cómo este porcentaje va bajando a medida que los chicos van creciendo. Entonces, en cuarto de primaria, 34%, y en segundo de secundaria, solo 14%. Entonces, ¿qué pasa con esta intención comunicativa, no? ¿Cómo es que los padres desde hoy puedan motivar? ¿De qué otras maneras tú nos podrías comentar de repente, desde tu experiencia, que ves que funciona en los hogares para mantener este interés, esta motivación en la literacidad? O sea, mira, hay muchos, como tú dices, muchas investigaciones, muchas estadísticas, pero algo que te hablan la gran mayoría de autores que hablan de literacidad, te dicen que en verdad los niños se entienden por el placer. Y es algo, como tú mismo has mencionado, a través de los años, en vez de ir creciendo ese placer, lo que está haciendo es disminuirse, ya que lo que sucede es que los adultos, los maestros, estamos exigiendo a los niños escribir porque tienen que poder escribir y leer, pero no, los niños no saben para qué escriben ni para qué leen. O sea, hacen las cosas de acuerdo con el maestro les está diciendo. En cambio, los niños pequeños, que su curiosidad es innata, que la exploración va de acuerdo a sus propios ritmos, y donde no hay un adulto que esté de manera constante cerrando las posibilidades, sino más bien ampliándolas, porque sabemos que a través del juego las maestras están haciendo que los niños aprendan, terminan teniendo mayor interés por el mundo letrado. Y son niños que aprenden a leer y escribir a veces de manera muy natural, sin necesidad de hacer planas, sin necesidad que le expliques los fonemas, sin necesidad que le hagas diferencia en qué son las letras y qué son las palabras. Por el contrario, lo van descubriendo porque se apropian de ese sistema letrado, porque están jugando con él, porque imaginan, porque lo transforman, porque lo manipulan. A diferencia de los adultos, o sea, los niños más grandes, que empiezan a seguir la ley y el orden de la clase que tiene el maestro que dictar. Has hablado de algo bien importante, Pati, con el tema del acompañamiento. Si bien ahorita, por la coyuntura, los papás no van a ser maestros, y no se espera eso tampoco, sí van a ser buenos acompañantes.
Entonces, en ese sentido, el rol del papá está en no presionar, sino más bien observar el interés genuino de su hijo, saber qué es lo que les interesa comprender de las letras, es la forma, es el sonido, es dibujarlas, es escribirlas, ¿no? El poder saber también con preguntas abiertas qué es lo que le gustaría aprender a escribir. Hay niños que de manera muy natural te dicen, quiero escribirle a mi tata, te quiero mucho. Ya, esa es una oportunidad que el papá tiene que acoger, más allá que si se saben los medios de transporte, si se saben los animales, clasificaciones, lo que nos interesa saber es qué quiere comunicar el niño, porque así es que él entiende el acto comunicativo, de algo que realmente lo toque, lo movilice. Y la emoción tiene que movilizarlo con el tema de las letras. Entonces, por ahí el papá también tiene que acompañarlo desde el modelo de escritura. Es importante que para los niños de preescolar les enseñemos a escribir en mayúsculas. No es real hacerlo ni letra cursiva ni ligada, porque no están con el proceso madurativo para hacerlo. Entonces, es muy lindo que les inviten a hacer planas, pero en verdad no funcionan, no va a funcionar. ¿Lo va a hacer? Sí, porque es una sobreexigencia madurativa que se le pide al niño, pero porque el niño es hábil y lo va a poder hacer después de tanto tiempo. Pero la idea no es que lo pueda hacer, la idea es que entienda lo que hace. Entonces, por ahí, ayudar un poquito a los papás a tener calma. Y yo sé que los resultados siempre tienden a ser como el mayor impulso para nosotros como papás, pero creo que hoy día los invitaría a entender que el proceso es lo más importante en el niño. Cómo el niño se acerca, qué está pensando, qué hipótesis hay detrás de esas acciones que está teniendo, cómo ayudamos a que pueda seguir desarrollándose, cómo diseñamos su espacio físico para que él pueda seguir interviniendo sobre sus propios pensamientos en vez de decirle, tienes que hacer esto, esto y esto, ¿no? Creo que por ahí abriría un poco el campo de entender que los niños van a aprender, pero ahora necesitan probar y explorar muchísimo, porque si no, se va limitando un poco este poder comunicativo que van a tener más adelante, ¿no? Ujú. Súper importante porque partiendo nuevamente de lo que mencionas justamente del interés del niño, de este acto comunicativo, entonces diríamos de que, bueno, hay que recuperar, así, ¿no? Los papás de repente nos podemos poner los lentes de, o sea, ya el hogar, ya las casas, tal como están, tienen elementos letrados, tienen estos códigos, y a los niños ya, no, ya les llaman la atención, o sea, ya preguntan, ¿no? Entonces, qué importante poder detenernos con empatía, responder a estas preguntas y también generar algunas provocaciones, ¿no? Algunas, como mencionabas, ¿no? Las frutas de repente ahorita en la casa no están letradas, en el mercado sí, o en el supermercado, pero de repente a modo de juego podemos generar estas provocaciones de una manera más cotidiana, de manera que el niño a lo largo de su día pueda acercarse digamos, a estos elementos, a estos códigos, justamente por sus actividades de rutina, por sus actividades diarias, ¿no? Y nosotros conversábamos también sobre todo los niños de repente que están un poco más ya a fines del nido, iniciando el colegio, en donde sí hay mayor preocupación, mayor necesidad de poder acercarlos a estos códigos, a la literacidad tal cual, desde la mirada de la lectura y de la escritura, ¿no? Hablábamos de cómo las familias pueden preparar un laboratorio, ¿no? Un laboratorio de lenguajes, en un espacio en donde ellos puedan, con diferentes materiales, de repente investigar. ¿Cómo sería ese laboratorio de lenguajes? Mira, primero hay que ser honestos en casa y decidir qué espacio físico va a ser. Porque un espacio improvisado donde pongo y saco todos los días no es una opción. Tiene que ser un espacio perenne, aunque sea chiquito, no importa, pero que el niño tenga disposición 24 horas al día, ¿no? Porque además las ideas y el pensamiento no se detienen. No es que termine la clase en Zoom o no es que termine el papá de hablar algo y el niño se desconecte y pasa a otro tema, sino todo el tiempo, así como nosotros pensamos y generamos interrogantes en nuestra cabeza, lo mismo sucede con los chicos. Entonces, habría que pensar en un espacio, obviamente, que pueda tener luz, que pueda tener calidez, que sea lindo estéticamente también, porque además los niños merecen consumir belleza, arte,
tener cerca materiales que pueda ser variado, que haya mucha cantidad de materiales también. Es importante para nosotros, al menos como consultora, por ejemplo, que tengan variedad de herramientas gráficas, ¿no? A veces en mis épocas teníamos solamente colores y crayolas, ¿no? Y bueno, tu lápiz. Hoy en día hay tantas herramientas gráficas que ayudan a potenciar el pensamiento del niño que es interesante que las tenga, ¿no? Hablo desde plumones delgados, gruesos, indelebles, postcards, o sea, un montón de materiales que él sepa que puede construir y deconstruir sus ideas a la misma vez que puede manipular los materiales, que no solo necesita el lenguaje verbal para poder comunicar algo, sino por el contrario, también lo puede ser a través de lenguajes plásticos. Además, vamos a reforzar lo que queremos como papás, que es toda la motricidad fina, porque cada herramienta te da un trazo distinto, te da una posibilidad de dibujo, de escritura distinta, y el niño lo va a ir reconociendo, pero además te ayuda a entender los soportes donde vas a plasmar esa idea. Puedes tener lindos cartulinas en A5, en A3, en A4, tiras donde el niño puede escribir mensajes, puedes tener sobres, o sea, un montón de papelería que el niño pueda utilizar para justamente ejecutar aquellas ideas latentes que tiene durante todo el día. No sé si les pasa, ¿no? A mí me sucede que a veces mi hijo se despierta en la mañana y dice, tengo que imprimir algo para pegarlo y recortarlo. Entonces, ya empezó la mañana, imprimimos y ya se fue a su escritorio a recortar, pegar, pero ya vienen con ideas. Entonces, hay que apoyarlos desde el espacio físico también. Creo que es interesante la diversidad de planos también. Nosotros, por ejemplo, siempre recomendamos que podamos tener una mesa de trabajo formal para que el niño esté cómodo, con una silla cómoda, obviamente, pero también tener un atril, que es una posición en diagonal que te da una perspectiva muy distinta de lo que vas a dibujar, pintar o cualquier otra obra en proceso que vayas a tener. Que podamos pintar también en el suelo, con lindos murales, ya sea en el suelo o en la pared, pero la idea de jugar con los planos físicos ayuda mucho también a la organización del pensamiento del niño. Entonces, desde ahí, instalar algo que sea realmente retador para él, ¿no? Me parece interesante, sí, que puedan tener la posibilidad de trabajar al nivel del piso, ¿no? O en horizontal, pero también en vertical, ¿no? Sí, me parece importante, además lo que mencionas, porque algunas cosas se pueden adquirir, se pueden comprar, pero en realidad en las casas hay muchos objetos que se pueden reutilizar, muchos elementos que, con superficies diversas que se pueden coleccionar y también incluso preparar en sí ese espacio puede ser una actividad súper interesante para hacerla con el niño, o sea, no que él ya la encuentre preparada, sino ponernos nuevamente estos lentes de investigadores, de exploradores en los hogares y poder seleccionar. Nosotros en ANIAR hemos trabajado en diversos espacios, ¿no? Hay espacios de repente en donde no hay todos los recursos aparentemente a la mano, pero cuando nos ponemos estos otros lentes, en realidad sí, los hogares están llenos y están muy ricos de materiales y de superficies diversas, ¿no? De repente vamos, compramos cosas de la calle y ya tenemos cosas, los mismos boletos, tickets, no sé, de compra, las cosas, no sé, las O etiquetas sea, algo lindo también es, por ejemplo, cuando tienes cajas, compras envases en cajas y las cajas las abres y para los niños pintar en un soporte tan grueso como ese es muy interesante y retador también, ¿no? Así es, o sea, como dices, diferentes grosores, ¿no? O sea, el niño va experimentando también en sí el material, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Y digamos, este espacio, este laboratorio, ¿cuál sería el rol que debe cumplir este acompañante, el cuidador, para que el niño, para facilitar, o sea, digamos, que el niño pueda investigar pero tampoco dejarlo completamente solo, ¿no? Porque el cuidador también es un mediador de los aprendizajes, ¿no? ¿Cómo consideras tú que debería ser este rol del padre o de la madre o el cuidador que está acompañando? O sea, algo importante es, creo que lo primero, ser genuino con el niño. El niño sabe cuando uno está disponible y literalmente no tienes la mitad del celular para un lado y la computadora y estás hablándole. O sea, creo que lo primero es la disposición con la actitud,
que uno tiene, ¿no? Entonces, la actitud con que el adulto se va a acercar y va a acompañar a ese niño va a hacer que el niño se conecte también con la experiencia. Luego, lo otro es que realmente el adulto sea un acompañante, pero no sea el que dirige la experiencia, que acompaña al niño en las ideas que él quiere poner a cabo dentro en cualquier formato que vaya a ser. Lo que puede hacer el acompañante es hacerle preguntas para organizarse, ¿no? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué deseas hacer? ¿Cómo lo has pensado hacer? ¿Qué materiales usarías? Pero ayudarle un poquito que el niño se organice, pero no decirle, corta esto, pon esto acá, dibuja, porque al final no sería una experiencia muy agradable tampoco para el niño, y ahí los papás se van a dar cuenta, porque el niño va a decir, ya dibujé casi lo que quisiste, pero ya me voy. Entonces va a agarrar y se va a ir, no se va a conectar. Y otra de las cosas es que realmente ese espacio tenga la identidad del niño. Algo que tú decías, ¿no? Desde casa se puede armar con el niño esto. Entonces podría poner los trabajos en proceso también. Que el niño sepa que es un lugar donde puede volver una y otra vez al mismo producto y al mismo trabajo que estaba haciendo. No le tengo que dar por terminado cuando ya terminé de colorear algo, pintar algo. Podría darle nuevas ideas a eso en la medida que lo tenga expuesto de alguna forma en mis paredes, con ganchitos de ropa, con 2 clavitos, o sea, en eso hay que ser como muy ingenioso para aprovechar el espacio en toda su plenitud, pero el niño se conecta mucho con lo que él hace. Entonces es importante darle el mismo valor y para eso el acompañante le va a dar ese valor. No únicamente le va a decir es lindo, sino, ok, es lindo, nos encanta, a ti también, y lo vamos a poner aquí en un lugar importante para que cuando quieras puedas volver a él, ¿no? Ujú, ujú. Y digamos, si los papás tuvieran como que de repente introducir esto en las rutinas, les gustaría decir, ¿no? Porque muchos papás hoy que ya han tratado de congeniar el teletrabajo con las actividades de aprendizaje de los niños, les interesa mucho poder saber en qué momentos o con qué frecuencia de repente dedicarle un tiempo a este espacio. ¿Tú con qué tiempo consideras que debería repetirse? ¿Sería diario? Porque de todas maneras el interés del niño está latente, como comentabas en tu ejemplo, ¿no? Tu hijo desde que se levantó, él ya quería, ¿no? Ya tenía un proyecto en mente, pero como mencionas también, el papá no siempre va a estar en ese momento disponible o para poder acompañarlo. Entonces, de repente, entre ambos se pueden organizar y decir, ok, ese es el tiempo en el que vamos a estar juntos realizando esto, ¿no? O sea, yo creo que los niños siempre son muy comprensivos de lo que sucede alrededor, se dan cuenta perfectamente de lo que está pasando y lo que están viviendo los papás. Es bien raro tener a ambos padres dentro de casa o alguno de ellos, digamos, disponible en el sentido que es accesible físicamente, pero no necesariamente en tiempo. Yo lo que recomiendo, en verdad, es que podamos hacer un horario, pero no hablo de este horario por horas, donde es súper estricto, nada flexible, que si no pasa el papá se pone tenso porque sabe que a las 10 de la mañana tenía que jugar con su hijo, sino por momentos, ¿no? A mí particularmente me funciona eso con mi hijo también. Entonces, yo pongo un bloque donde voy a trabajar, pero seguro un momento o 2 momentos en el día voy a jugar con él. Puede ser 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, hora y media, dependiendo de mi disponibilidad de tiempo. Pero él sabe que al menos 2 veces en el día voy a encontrarme con él para hacer algo, juntos. Él luego tiene que encontrar su plan, también es decisión de él y organización de él, encontrar el plan en sus juguetes, en sus revistas, en, no sé, pues agarrar y ponerse a pintar y colorear, o en su taller, pero él tiene que también organizar su día, ¿no? Entonces, por ahí yo recomiendo muchísimo que los papás puedan hacer unos momentos con ellos y que ellos vayan decidiendo la cantidad de tiempo que pasan. Mire, si son 10 minutos, no pasa nada. Al contrario, el niño va a estar feliz. Y luego lo pueden dejar que él siga trabajando, ¿no? Dependiendo de la edad. Obviamente son niños un poquitito más grandes, ¿no? Ujú, ujú. Me parece bacán. Y también les va a dar un montón de alivio a los papás escuchar eso, ¿no? La flexibilidad, porque ciertamente, y a mí me ha pasado, también creo que a todos nos ha pasado en este tiempo de cuarentena, de ir como entendiendo nuestras propias dinámicas, ¿no? Y a veces te pones una cosa
ordenada, pero que no funciona, y dices, no, vamos a fluir un poco más. Este, Sí, creo que por ahí de hecho la flexibilidad del adulto, hay algo que nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos y es justamente que a veces somos muy estructurados, ¿no? Se cocina de la forma que yo lo hago, se limpia los días que yo digo que se limpie, entonces con los niños eso no nos va a funcionar y vamos a terminar estando como en momentos bien tensos, donde no lo disfrutan ellos, no lo disfrutamos nosotros y se termina que esbrajar un poquito las relaciones. Entonces, por ahí lo que yo recomiendo es que aprendamos a ser flexibles. Creo que todo este tema de la coyuntura que estamos viviendo nos va a ayudar a flexibilizarnos con los niños. Estamos aprendiendo nuevas cosas porque antes estaban en el nido y ahora vemos que acá también replican aprendizajes que tenían ahí y decimos de dónde aprendió esto y ahora lo utilizamos, estamos reconociendo a nuestros hijos nuevamente porque ellos estaban en el nido, entonces en la piscina, entonces creo que es una bonita oportunidad para reconectarnos con ellos y con las experiencias que quieren tener también, ¿no? Creo que esa es una gran labor que tenían los nidos, era que estaban conectados, las maestras estaban conectadas con esos chicos, sabiendo qué les gustaba, qué les apasionaba, cómo cada uno iba aprendiendo, cuáles eran sus ritmos, cuáles eran las estrategias que aplicaban, ¿no? Entonces ahora nos toca a nosotros también reconocer un poquito eso y ayudarlos y sobre todo estar al tanto de qué es lo que necesitan. Algo que escuché en algún lugar, creo que era una frase de Tonucci, era que hablamos mucho de los niños, muchísimo, pero nunca les preguntamos qué es lo que quieren. Entonces, empecemos a saber cuáles son las intenciones que ellos tienen para alinearnos y saber por dónde nos va a llevar el niño, que también es algo difícil porque tienen mucho en juego nuestro ego, ¿no? Nosotros sabemos de mucho, tenemos mucha información, hay que enseñarles, no necesariamente todo hay que enseñarles. Ellos también descubren muchas cosas por sí solos, ¿no? sí, muy bonito lo que dices, Mónica. Creo que nos llevamos ese mensaje final de confianza, ¿no? A nuestros hijos, a los niños, sobre todo los niños que están en inicial y esta tensión que puede existir entre los papás. Uy, ya, justo le tocaba aprender, he escuchado varios comentarios, ¿no? Le tocaba aprender a leer y escribir, acaba de pasar al primer grado de primaria, ¿qué voy a hacer? O mi hijo está en 5 años y ya le tocaba al colegio el primero, el próximo año, y ahora estoy yo con él, no sé si es suficiente lo que le doy o no. Entonces, todo lo que mencionas tiene que ver con la confianza finalmente, ¿no? Con saber de que ellos sí están construyendo conocimientos, sí se están acercando a estos códigos, confiemos en que lo están haciendo desde su cotidianidad y si nosotros podemos entregarles, podemos estar dispuestos de manera llena, por lo menos en 2 momentos o 3 momentos durante el día, ¿no? Como mencionas, eso va a ser bastante enriquecedor para ellos si los escuchamos y los validamos. Sí, me ha pasado igual que como comentas, ¿no? Me he sorprendido cómo mi hijo, de pronto, él solo iba encaminando ciertos intereses. En la semana pasada me dijo, voy a hacer un proyecto. Y como está también con el interés de las letras de su nombre de Gael, sacó solo de su espacio, de palitos, y comenzó a cortar, y hizo las letras con los palitos, pero completamente solo. Bueno, le ayudé a cortar algunas cosas duras, porque me dijo, mamá, ayúdame, y para eso también están los adultos, y él solo hizo los Qué nombres. lindo. Entonces, me di cuenta, como mencionas, que, claro, creo que lo más importante que le podemos entregar es la confianza, y es el que ellos aprendan a aprender, o sea, que ellos sepan cómo quieren aprender, porque luego los contenidos se van a dar, o sea, ellos mismos van a buscarlos, tienen esa sed, pero si les damos las oportunidades, las opciones, alternativas para que ellos encuentren las maneras más placenteras de aprender, que no son las mías, las del papá, las de la mamá. A mí no, o sea, no se me hubiera ocurrido enseñarles a hacer el nombre con los palitos, se le ocurrió a él, porque el interés del nombre estaba, pero le di los palitos, o sea, no, es como, creo que eso es como el marco de los procesos, sobre todo de aprender a leer y escribir, que es este tema que está ahí como de preocupación de las familias. Gracias, Mónica, te agradezco un montón. Me ha encantado conversar contigo y más aún conversar de este tema y saber que en este tema también está incluida la emoción, ¿no? No, o sea, uno diría que tiene que ver aprender a leer y escribir con las emociones, pero tiene todo que ver.
Sí, Pati, gracias nuevamente a ti por la invitación. Feliz de haber estado aquí contigo, aunque sea un rato. Sí, lo único que diría para cerrar es que confiemos en que los niños van a aprender, porque lo van a hacer, la capacidad la tienen, solamente hay que esperar esos procesos madurativos que tienen que tener de manera natural. Así que no presionemos, porque cuando presionamos es peor, y disfrutemos a nuestros hijos este tiempo que nos queda, ¿no? Así es, juntos. Gracias, Mónica. Un besito y nos vemos Un en otra besito. oportunidad. Chao, Pati, cuídate. Chao.